Shalom a todos, vamos a seguir estudiando con la ayuda de Hashem un nuevo capítulo de Midrash. Vamos a terminar con el último tema de la Parashat Toldot. Vamos luego a continuar con Vayetze. Me parece importante darle un cierre porque de alguna manera es importante esta parte de Toldot para poder entender un poquito más adelante Vayetze en lo que quiero como en este momento compartirles. Entonces, la última parte de la porción de Toldot habla de la bendición que Isaac le iba a dar a Esav, pero que Jacob se la roba. Jacob le roba una bendición a su hermano Esav. Ya vimos que le quitó la primogenitura, se la compró pues por un plato de comida. Ahora no solamente le va a quitar la primogenitura, sino la bendición. ¿Qué pasa? Que los padres tienen por costumbre bendecir a sus hijos. Esto nos lo enseña la Torah a través de estas historias de los patriarcas, que de una u otra manera siempre un patriarca o un sadik o hasta hoy en día se usa mucho cuando el hombre importante de la casa, cuando la cabeza del hogar está por dejar el mundo, por partir de este mundo, suele hacerse esto, llamar a los hijos para que reciban una bendición. Pues no era el caso de que Isaac fuera a morir inmediatamente, pero era el momento en que el padre tenía que bendecir a sus hijos. Esto también nos enseña lo importante que es en un hogar hoy en día que un padre, una madre, bendiga a sus hijos. Usualmente, en el mundo en el cual estamos, en el mundo donde nos desempeñamos, que pues es imperfecto, que tiene un montón de cosas, pues de particularidades, los padres hacen todo lo contrario. Los padres todo el tiempo están maldiciendo a sus hijos. Entonces, un padre, una madre que todo el tiempo está diciendo, tú eres un inútil, tú eres un mal hijo, tú no haces caso, tú... ese tipo de reproches constantes, tú eres un estúpido, tú no sirves para nada, eso cuenta dentro del mundo espiritual como una bendición. O sea que cuando un padre no hace sino decirle a su hijo que es un estúpido, por poner un ejemplo, lo que realmente ese padre o esa madre están haciendo es bendecir a su hijo con la estupidez. Entonces, si un padre bendice a su hijo, perdón, si un padre le dice a su hijo que es un estúpido, que es un tonto, lo que le está dando es la bendición para que sea un tonto toda su vida. Entonces es importante a partir de ahora que los padres tengan mucho cuidado de cómo se refieren a sus hijos. Y hay que saber también amonestar, porque es obvio que dentro del proceso formativo hay que amonestar a los hijos, hay que corregirlos. Pero para eso se necesita mucho entendimiento, no es tan sencillo. El caso es que para poner en contexto esto que quiero enseñar de Midrash, hay que entender que Esaf estaba en su peor momento. Esaf actuaba literalmente como los cerdos. ¿Cómo es esto? A ver, un cerdo coloca adelante sus pezuñas partidas, demostrando como si fuera un animal kasher, como si fuera un animal apto, y esconde su característica interna impura, porque el cerdo no es rumiante, el cerdo traga. Y para que un animal sea completamente kasher, tiene que tener la pezuña partida y tiene que ser rumiante. El cerdo no es rumiante, pero tiene la pezuña partida. Al igual que los cerdos, Esaf pretendía externamente ser una persona justa, mientras siempre a espaldas seducía a mujeres casadas y cuando cumplió los 40 años dijo, haré como hizo mi padre. Mi padre se casó a los 40, yo haré lo mismo. Esaf se casó con las hijas de los kenanitas, o mejor dicho, de los cananitas. Esas mismas mujeres que Abraham le dijo a Eliezer que pilas, si ustedes se acuerdan en las porciones anteriores, Abraham manda a su sirviente Eliezer a buscarle esposa a Isaac, pero la condición que le pone es, tienes que ir a buscar mujer para mi hijo, pero que no sea cananita.
¿Por qué? Porque las mujeres cananitas todas son idólatras. Y Esaf fue y se buscó mujer, y no una, sino varias esposas cananitas. El caso es que como los cerdos, Esaf era deshonesto y cambió el nombre de sus esposas. Por ejemplo, a una de estas cananitas que se llamaba Ajalibamá, le cambió el nombre y le puso Yehudit, como diciendo es judía, pero en el fondo no era judía. Todo esto Esaf lo hacía era para engañar a su padre y hacerle creer que él había renunciado a la idolatría. Eh, Tan pronto como las esposas de Esaf ingresaron a la casa de Isaac, la Santa Shejina partió por completo. La Santa Shejina se fue. Y eso también nos revela otra de las características de las personas que asumen el judaísmo como su estilo de vida. Muchas personas se esfuerzan por parecer judíos externamente, por que los demás los vean como si fueran judíos. O sea, se esfuerzan porque tengan siniut, se esfuerzan por aparentar misbot, pero de puertas para adentro la cosa cambia mucho. Y en eso hay mucha gente que es así, que lo que les interesa es demostrarle a los demás cuán judíos son, pero en el fondo no lo son. En el fondo su comportamiento no es ni las misbot que cumplen, ni nada que se le parezca. El caso es que este muchacho, Esaf, le mete a la casa del papá un montón de mujeres idólatras. Tanto Isaac como Rivka sufrieron por las mujeres idólatras de Esaf, pero Isaac se sintió más afectado que Rivka. Era hijo de padres santificados, o sea, ya vimos que Isaac había sido santificado en la prueba de la Keidá. Entonces había sido educado en un hogar del servicio a Hashem, y el menor rastro de idolatría lo perturbaba. Esto mismo le pasa a las personas que entre más santidad obtienen, como que menos sintonizan con personas vulgares, o las personas vulgares los tienden a afectar más. Y eso era lo que le estaba pasando a Isaac. Rivka, la esposa de Isaac, que fue educada entre personas idólatras, ella estaba acostumbrada y conocía más o menos los ritos de los idólatras. O sea, eso es como un paisa conociendo otro paisa. Ella ya tenía detectado cuando una persona era idólatra y cuando no lo era. Cuando Hashem vio cuán perturbado estaba Isaac acerca de las esposas de Esaf, dijo: afectaré a Isaac con la ceguera para que no vea a las esposas de Esaf quemar inciensos a los ídolos. Aquí es donde ya el patriarca Isaac empieza con el proceso de la pérdida de la visión, porque la Torah nos dice que Isaac pues queda ciego, pero no se nos explica en qué contexto y cómo se dieron las cosas para que Isaac quedara ciego. El Midrash nos va a enseñar algunas de las razones por las cuales Isaac quedó ciego. Ya vimos el Zohar que decía en el audio pasado, que el Zohar de una manera muy bella explica que Isaac decidió quedar ciego para no ver la maldad de los demás. En este caso el Midrash nos va a dar por lo menos 3 razones o 3 caminos por los cuales Isaac quedó ciego. Número 1, que Isaac mismo solicitó a Hashem que lo haga sufrir, diciendo: si un hombre muere sin haber sufrido, sus pecados no serán expiados y será juzgado en forma severa en el mundo por venir. Hashem le dijo: pediste algo bueno, serás el primero a quien se lo concederé. O sea, que cuando uno sufre en el mundo, cuando a uno le pasan cosas, uno tiene que pensar: bueno, menos mal me está pasando aquí, porque cuando yo ya no tenga un cuerpo, cuando ya yo haya desencarnado, cuando yo esté al otro lado de la realidad, ya no voy a tener posibilidad de rectificar y mi juicio será más severo, me van a juzgar con más severidad. Entonces, mejor que pase aquí y que no pase allá. La segunda teoría que nos da el Midrash: Hashem había planificado privar a Isaac de su vista para que no reconociera después a Jacob cuando viniera a solicitar la bendición que Hashem le quería otorgar. O sea, que Esaf ya tenía todo preparado, había engañado a su padre y ya todo estaba listo para recibir la bendición de Isaac. Pero Esaf no merecía esa bendición. Esaf era como un cerdo. Entonces la ceguera fue una estrategia que utilizó Hashem para que la bendición no llegara sobre Esaf, sino sobre Isaac.
sobre Jacob, perdón. Y la tercera razón que nos va a dar el Midrash: la ceguera de Isaac fue también un castigo para él. ¿Cómo es esto? Isaac reconoció a un rasha, o sea, a su hijo Esav. Le aceptó el soborno y por lo tanto fue castigado con la ceguera en cumplimiento con un pasuk que está en el libro de Shemot, capítulo 23, versículo 8, que dice: soborno no tomarás, pues el soborno ciega. Entonces también, por él no querer ver la maldad de su hijo, y a pesar de que era una persona malvada, querer bendecirlo, cuenta como soborno. Y por eso Isaac recibió la ceguera. En este punto, Isaac ya sabía que estaba cumpliendo 123 años y estaba atemorizado porque su fin se acercaba. Por lo tanto, llamó a su hijo Esav para darle su bendición que le correspondía por ser primogénito. La intención de Isaac era bendecir a ambos, Esav y Jacob, en el orden de su nacimiento. Si bien Isaac en sus pensamientos pensó que Jacob la merecía más, no se atrevió a quitarle la bendición a Esav, que era el primogénito. Isaac no era totalmente consciente de la maldad de Esav y por ello lo creía meritorio de alguna bendición. Su intención era bendecir a Esav con la bendición material de este mundo, pero la bendición espiritual del Olam Abba le sería conferida a Jacob, quien era más meritorio. El 14 de Nisan, Isaac llama a Esav. Aquí estoy, padre, fue la respuesta de aparente obediencia. En su corazón pensaba: ¿cuándo morirá finalmente mi padre? O sea, que Esav era de esos hijos que están esperando es a que los papás se mueran para reclamar la herencia, básicamente. Pero pues nunca encaró al papá a decirle: bueno, ¿usted cuándo es que va a dejar de este mundo? No, él aparentaba ser el hijo perfecto. ¿Con qué se lo puede comparar a Esav? Con una joya bañada en oro, pero que en realidad está hecha de latón. De esta forma, Esav externamente expresaba obediencia a su padre, pero internamente deseaba su muerte. Isaac dijo: estoy viejo y no sé cuándo moriré. Aquí nos dice el Midrash que hay 7 conocimientos que son ocultados de una persona. O sea, los seres humanos no sabemos 7 cosas. Se nos son ocultadas. Número 1, se nos oculta cuándo va a ser el día de la muerte. O sea, no sabemos cuándo va a ser el día de la muerte de cada uno. Número 2, el día que Hashem redimirá a Sion, es decir, el momento de la redención final. Tampoco lo sabemos y es una información que está oculta de la gente. Número 3, la total severidad del juicio de Hashem. Número 4, esta es muy curiosa. Uno de los 7 conocimientos que son ocultados de la gente es el negocio en que vamos a tener éxito. Se nos oculta eso, no sabemos cuál va a ser el negocio que nos va a dar éxito. 1, 2, 3, 4. Número 5, el pensamiento ajeno. Número 6, si el hijo engendrado es varón o mujer. Y número 7, el momento de la caída del dominio edomita, que sigue al arribo del Mashiach. Y dice el Midrash que se nos niega la información de cada uno de estos puntos anteriormente mencionados para nuestro beneficio. Es decir, si el hombre supiera el día de su muerte inminente, se deprimiría, demoraría la teshuva y se negaría a poner en orden sus asuntos del mundo. También la fecha de la redención es desconocida porque la redención no posee una fecha fija, sino que depende de si hacemos o no teshuva. Y si las generaciones anteriores hubieran sabido cuándo iba a demorar la llegada del Mashiach, no hubieran podido soportar el yugo del exilio. Ahora, siguiente. El conocimiento pleno de la severidad del juicio de Hashem en el mundo por venir supera la capacidad humana. El siguiente. Los negocios, el que más me llamó la atención. Si un hombre supiera qué negocio lo enriquece, se concentraría únicamente en ciertas ramas del comercio y descartaría otras. El comercio no seguiría prosperando en el mundo. El siguiente, que es el pensamiento ajeno. Es mejor que nadie sepa lo que el otro piensa de él. El siguiente, si el hijo es varón o mujer.
Si el malvado supiera el sexo del niño por nacer y no estuviera satisfecho del mismo, practicaría más fácilmente abortos. Entonces, por esa razón, no es bueno saber si va a ser niño o va a ser niña, sino en el momento del nacimiento. Y por último, la fecha de la redención. ¿Por qué no se le dice, por qué esa información está oculta? Porque la gente se desesperaría si supiera que la caída del dominio edomita no es inminente. En este momento que Itzhak va a dar la bendición, es Pesaj, es la noche de Pesaj, tiempo en que los ángeles le cantan a Hashem y él bendice al mundo con el rocío. A todo esto Rivka ya conoce las intenciones de Esav y sabe que no es bueno que él tenga la bendición principal como primogénito. Entonces lo que hace es convencer a Jacob de que se disfrace de su hermano Esav y vaya con su padre y se presente como si fuera Esav. Y eso es lo que hace al final eh, Jacob. Jacob se disfraza como si fuera su hermano y se presenta ante su padre. Y por esta razón, yo creo que en un futuro Midrash voy a dar como el contexto completo de, de esto. Solamente quiero decir que Isaac termina bendiciendo primero a Jacob. ¿Y cómo lo bendice? Con 10 bendiciones. 10 bendiciones que corresponden a las 10 sefirot del árbol de la vida, que corresponde también con los 10 enunciados con los cuales fue creado el mundo, indicando que por el mérito de su hijo el mundo continuaría existiendo. Como era la época de Pesach, cuando Hashem bendice al mundo con el rocío, Isaac bendijo a Jacob con la bendición del rocío también. Entonces, Isaac exclamó lo siguiente: mientras cumplas con la Torá, o sea, esta es una bendición que viene con una condición. Mientras cumplas con la Torah, Dios te proveerá de, número 1, Mital Hashamayim, rocío de los cielos. Número 2, Umishmanei Aaretz, la fertilidad de la tierra. Número 3, Berob Dagan, abundancia de granos. Número 4, Betirosh, vino. Número 5, Yabduja Amim, que las naciones te sirvan. Número 6, Behishtahabule Halubim, y se arrodillen ante ti. Número 7, Hedei Gevir lejajeja, serás amo por sobre tus hermanos. Número 8, Behistahabu leja benei y meja, y cause que los hijos de tu madre se arrodillen ante ti. Número 9, Orareja Arur, malditos sean quienes te maldigan. Ume barejeja baruch, y benditos sean quienes te bendigan. Entonces fue una bendición íntegra con 10 puntos muy precisos. Bendijo a Jacob también para que gobierne sobre sus hermanos y estableció que su mérito sería tal que el mundo entero sería bendecido con lluvia y rocío por sus descendientes, el pueblo de Israel. Asimismo, cada frase emitida por Isaac contenía una bendición por 3 periodos diferentes en la historia de Clara Israel. Sus palabras hacían referencia a 3 tipos de tiempo. Número 1, el Midbar. Número 2, Eretz Israel. Y número 3, Galut. Número 1, Midbar, la presencia en el desierto del clan Israel, o sea, los años que estuvieron vagando en el desierto. Número 2, Eretz Israel, cuando el pueblo de Israel estuviera dentro de la tierra de Israel. Y luego el Galut, el peregrinaje en el exilio. O sea, que la bendición aplica en cualquier momento de la historia, sea en ese tiempo de la Torah, cuando el pueblo iba a salir al desierto, ¿no? O cuando estaban en Israel o en el exilio. De más está decir que aunque en la familia de uno haya alguien que sea el hijo menor o el hermano del medio, pero ese hijo o ese hermano toman la Torah, empieza a tener el estatus de primogénito. O sea, la persona que toma la Torah empieza a estar por encima y será amo de sus hermanos, espiritualmente hablando. Entonces, dicho esto, pues obviamente, Esaf cuando se da cuenta, y estoy tratando de ir rápido porque tenemos que ir a la siguiente sidra, que es Bayetse, Esaf le jura a Jacob odio eterno.
Como consecuencia de la bendición recibida por Jacob, Esaf sintió un odio implacable y buscará vengarse. Los pensamientos de Esaf fueron: déjame idear un plan por el cual primero mataré a mi padre y luego a mi hermano para así lograr el dominio sobre el mundo. Y así estamos hasta hoy en día. Hasta hoy en día estamos así. Por eso, como les explicaba yo en audios anteriores, de Esaf viene toda la parte de Roma viene el cristianismo, y por eso el cristianismo se le ha montado tanto al pueblo judío. Y el cristianismo a lo largo de la historia ha querido exterminar al pueblo judío a través, sea de un exterminio físico de diversos holocaustos o matanzas de judíos, o culturalmente, imponiendo el cristianismo por encima del judaísmo. O sea que también esto, más que ser una batalla física, es una batalla espiritual, de luchar entre una tendencia cristiana y una tendencia del judaísmo. El cristianismo representado por Esaf y el judaísmo representado por Jacob. Estamos ahora, saltamos a la porción de Bayetse porque pues obviamente y a Jacob se le indica: tu hermano te quiere matar, vete de aquí. Jacob tiene que huir de su casa, se va. Y Jacob huyó de Beersheba en secreto para escapar de su hermano, pero Esaf supo de su partida. Le ordenó a su hijo Elifaz perseguir a Jacob y matarlo por haberle robado su bendición. Esaf convenció a su hijo Elifaz, le dijo: hijo mío, si matas a Jacob, recuperará los derechos de primogénito. Sin embargo, Elifaz era reacio y fue y consultó con la mamá, con su madre Tibná. Hijo mío, le aconsejó, no intentes matar a Jacob. Él es más fuerte que tú y te matará. Si tu malvado padre no tuviera miedo que Jacob lo matara, él mismo le perseguiría en lugar de delegar esa misión sobre ti. Aparte de eso, Elifaz no se atrevió, o sea, él tenía como un conflicto. Esaf le había dado la orden de matar a Jacob, su tío, era el tío, ¿ok? Pero él quería mucho a Jacob, él quería mucho al tío, pero también tenía que obedecer, porque era una orden directa de su padre. ¿Cómo se solucionó ese conflicto? Ese conflicto interno. Dice el Midrash que Elifaz le tocó salir a perseguir a Jacob y lo encontró. Lo encontró pero en lugar de atacarlo, le expuso la situación. Le dijo: mira, tío, mi papá me mandó a matarte, pero yo no quiero matarte. Pero tampoco puedo desobedecer a mi padre, no sé qué hacer. Entonces Jacob le da una fórmula. La fórmula es que un hombre pobre, y entiéndase por un hombre pobre, es un hombre que no tiene nada, o sea, pobre es nada, se le considera como si estuviera muerto. Entonces, que una forma de cumplir la orden de su padre sin tener que matar a Jacob es quitándole todo. O sea, lo que hizo Jacob fue desnudarse, quitarse todas sus pertenencias y entregárselas a Elifaz. De esta manera, Jacob quedaba como si estuviera muerto y pues y Elifaz no tenía que desobedecer a su padre. El Midrash dice que lo único que conservó Jacob fue su bastón. Él tenía una vara. Y pues era lo más importante, era la posesión más importante, porque el Midrash dice que cuando Elifaz se va y Jacob tiene que cruzar un río de lado a lado, con la vara logra manifestar nuevamente ropas, vuelve y se viste con ropas nuevas y se va inmediatamente hacia el Betamidrash de Shem y Eber. ¿Quiénes son Shem y Eber? Los hijos de Noah, que todavía en ese tiempo estaban vivos. O sea, eran los hijos que quedaban de Noah. Y él permaneció escondido durante 14 años estudiando Torah en este Betamidrash. Dice el Midrash que Jacob fue tan aplicado en sus estudios que durante todo este periodo de tiempo, 14 años, nunca durmió. O sea,
Quizás tomaba siestas pequeñitas, pero nunca se acostó en una cama a dormir. Después del tiempo en que se dedicó al estudio intensivo de la Torá, Jacob viajó a Harán para encontrar una esposa entre los de la familia de Abraham. Dice el Midrash, ¿por qué Jacob duró 14 años estudiando en el Beta Midrash de Shem y Eber? Dice el Midrash porque él necesitaba mucha preparación espiritual para enfrentar lo que se venía. Él tenía que viajar y encontrarse con unas personas que no tenían absolutamente nada de santidad. Principalmente su suegro, el que iba a ser su suegro, que es de nombre Labán. Dice el Midrash que él necesitaba toda esta preparación espiritual para no desfallecer, porque cuando una persona, o sea, no es lo mismo, pasándolo a nuestros términos, cuando uno estudia Torah solito y uno se refugia en las palabras de Hashem y uno cumple sus misbot, no es lo mismo eso a tener que vivir entre un montón de gente idólatra. Ponle, digamos, vivir en un barrio donde todos hacen brujería, donde todos prenden velas, donde todos hacen cosas raras. No es lo mismo. Existe un riesgo enorme de caer espiritualmente o de hacer o de terminar haciendo lo que hacen las personas del lugar donde uno está viviendo. Entonces uno de los retos más grandes que tiene todo judío, todo Shomer Torah, todo estudiante de Torah, es no mezclarse con las costumbres de su entorno. Porque es muy fácil ceder poco a poco y uno terminar actuando igual que las personas que lo rodean. Entonces esa es una de las luchas más grandes que uno tiene a lo largo de la vida. Y Jacob necesitaba prepararse para enfrentar un escenario en el cual iba a tener que vivir 20 años al lado de gente que espiritualmente dejaba mucho que desear. Entonces, continuando con el Midrash, dice que después de estos 14 años que él estuvo estudiando y llenándose de fuerza espiritual, listo, se acabó el tiempo de estudio, ahora hay que viajar a Harán para encontrar una esposa entre los de la familia de Abraham. Y tenía que enfrentar un largo viaje. Finalmente Jacob llegó a Harán. Y cuando llegó a Harán, recordó que en el camino había pasado por el monte Moría, por Har Moría, y que no se detuvo a rezar allí. ¿Cuál es el monte Har Moría? Es el mismo monte donde Abraham e Isaac hicieron la aquedad de Isaac. Y pues él llegó y dijo, uy, ¿por qué paso de largo? Dije, ¿qué hice? Pasé por el lugar donde mis padres Abraham e Isaac solían decir sus tefilot y no aproveché la oportunidad para rezar ahí. Es más, Isaac, cuando reza junto con su esposa Rivka para tener un hijo, también fue en Har Moría. Entonces, le tocó, sin dudarlo, dar media vuelta y devolverse. Comenzar el viaje de regreso hasta Har Moría. Como recompensa por sus intenciones de regresar por un camino tan largo, para poder recitar sus tefilot en un lugar sagrado, Hashem hizo un milagro por Jacob. Har Moría vino hacia él. O sea, que lo que hizo Hashem para que Jacob pudiera llegar inmediatamente a Har Moría fue alterar las leyes de tiempo y espacio. Como si hubiera doblado las leyes de tiempo, espacio y movimiento, le acercó la montaña a Jacob. Pero en realidad fue que es como si le hubiera abierto un portal para que llegara rápidamente a Har Moría. Jacob sube a la montaña, realiza su tefilá y bueno, dijo ya recé mi tefilá y se quiso retirar porque aún era de día y podía seguir de viaje. De repente, escuchó voces angelicales exclamar lo siguiente: Jacob ha llegado, el gran Jacob, quien como el sol derrama luz sobre el universo. Esta frase, como el sol, hace referencia a la sefirá de Tiferet. Jacob comprendió que como consecuencia de la gran santidad del lugar, estaba escuchando una conversación del cielo. Cuando se quiso ir, el sol desapareció de repente y se encontró envuelto en la oscuridad de la noche, por lo cual no pudo proseguir con su viaje.
O sea que Hashem ya le hizo dos milagros a Jacob. Número uno, lo hizo viajar a velocidad supersónica, atravesando un portal a Har Hamoria. Y número dos, retiró el sol para que llegara la noche y no pudiera bajar de la montaña. Hashem quería revelarse y quiso revelarse a Jacob en un sueño profético, y por ello hizo que el sol se pusiera temprano a fin de retenerlo en Har Hamoria durante la noche. Aquí se empieza a configurar una de las historias más maravillosas de toda la Torah, que es el sueño de la profecía de Jacob. Hashem quiso detener a Jacob en Har Hamoria, y este iba a ser el sitio del futuro Bet HaMikdash. O sea, más adelante, cuando el pueblo judío retornara, ahí iban a construir el templo de ofrecer los sacrificios, los korbanot. Jacob se preparó de cualquier manera para pasar la noche a la intemperie. No dijo, no hay nada que hacer, me tengo que quedar. Seleccionó 12 piedras del altar que construyó Abraham sobre esa montaña cuando ofrendó a Isaac. ¿Por qué número 12? Las colocó alrededor suyo en defensa de los animales salvajes. Jacob utilizó una de estas 12 piedras de almohada. Pensó, mi abuelo Abraham, quien se casó con 2 esposas, tuvo 2 hijos, uno Sadik y uno Rasha. Yo sé que estoy destinado a casarme con 4 esposas, y Hashem me dará 12 hijos de quienes surgirá el pueblo judío. ¿Cuántos hijos malvados tendré? Si las 12 piedras que estoy colocando se fusionan en una sola, tendré asegurado que las 12 tribus serán Sadikim y servirán a Hashem unidas. O sea, que las 12 piedras que Jacob colocó a su alrededor esa noche eran para fundar las 12 tribus de Israel. Jacob se recostó y se durmió. Es increíble que Jacob se pudiera dormir con el campo de cama y una piedra de almohada a pesar de los peligros de la travesía. Jacob durmió plácidamente gracias a su confianza en Hashem. Su vínculo con la Shejina era tan profundo que su situación precaria no lo afectaba. En cuanto Jacob se durmió, cada piedra clamó, quiero que el Sadik apoye su cabeza sobre mí. O sea que las 12 piedras empezaron a tener como una pequeña pelea, de que querían estar en la cabecera. ¿Cuál fue la solución? El Midrash nos dice que las 12 piedras se fusionaron en una sola, pues Hashem deseaba asegurarle a Jacob que ninguno de sus hijos sería un rasha. Cuando Jacob despierta y encuentra las 12 piedras unidas en una sola, supo que sería el padre de las 12 tribus que servirían a Hashem. Esa misma noche, Hashem le reveló a Jacob muchas cosas en un sueño profético. Su propósito fue el de fortalecer a Jacob, quien fue perseguido por Esaf, camino a Labán el estafador, augurándole la ayuda de Hashem en el futuro. Jacob tuvo una visión de una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Fue lo primero que Jacob vio en este sueño profético, la escalera al cielo. Y empezó a ver que había ángeles que subían por esa escalera. Visualizó a un ángel ascendiendo por la misma, a quien le informaron que ese no era un ángel cualquiera, que los ángeles que él estaba viendo en esa escalera se llamaban Sar. La palabra Sar se le dice como queriendo decir protector de un gran pueblo. O sea, hay que entender, por ejemplo, hoy en día, que cada uno de los países del mundo, cada una de las 70 naciones del mundo, tiene un ángel que la cuida o un ángel que la protege. Y lo que él estaba viendo eran esos ángeles en ese sueño. Entonces el primer ángel que él ve es el ángel que protege el reino de Babilonia. El ángel subió 70 peldaños de la escalera y luego cayó. Jacob entonces comprendió que sus descendientes permanecerían exiliados en Babilonia 70 años. Y que una vez que cumpliera esos 70 años, se iba a terminar el exilio y los judíos serían liberados del yugo de los babilónicos. Luego Jacob vio al ángel protector de los persas ascender la escalera. Ascendió 52 peldaños y cayó. Jacob comprendió como consecuencia
que el exilio midianita culminaría después de 52 años. Luego se presentó el ángel de Grecia y ascendió 120 peldaños y cayó, presagiando el periodo del exilio griego. Y finalmente, Jacob vio al ángel de Edom, el ángel de Roma, nuestro exilio actual. Y el ángel de Roma iba subiendo por la escalera, subió más y más y más y nunca cayó. Jacob nunca lo vio caer y el miedo lo dominó, le dio miedo, este cuarto exilio será interminable, le preguntó a Hashem. Hashem le revela, no. Aun si el ángel asciende tan alto como las estrellas, yo mismo lo bajaré cuando llegue el momento. Jacob escuchó a los ángeles de las naciones comentar: este Jacob en el futuro dominará el mundo y someterá a todos los reinos. Matémosle ahora. Pero Hashem mismo apareció y se detuvo encima de Jacob para protegerlo. Cambia la película, así como cuando uno está soñando una cosa y pasa otra. Ahora Jacob va a tener una nueva visión. En esta visión la escalera se ha convertido en una rampa y esta rampa conduce al altar del futuro Bet HaMikdash. La rampa estaba simbolizada por una escalera, pues los aromas agradables de los korbanot se elevan al cielo. En esta visión, él ve a los Kohanim, comparados con los ángeles, subiendo y bajando la rampa del altar, cumpliendo ansiosamente con su servicio divino. Posteriormente, Jacob recibió la profecía en la que se presagiaba el Bet HaMikdash en llamas y luego vio también el segundo Bet HaMikdash reconstruido. Jacob luego tiene otro presagio del futuro. Tuvo la visión de la entrega de la Torá, de Matan Torá. La escalera simbolizaba Har Sinai, con llamas que alcanzaban el cielo, y presagió que sus descendientes permanecerían al pie del mismo para recibir la Torá. En esta visión los ángeles representaban era a Moshe y a Aarón, quienes ascenderían al Har Sinai. Aarón permanecería en la montaña y Moshe ascendería al cielo para recibir las lujot de Hashem. Jacob recibió una profecía adicional. Visualizó que los ángeles ascendiendo eran los ángeles de Eretz Israel, quienes lo acompañaron durante la travesía. Ahora que llegaron a las fronteras de la tierra prometida, volvían al cielo y nuevos ángeles destinados a protegerlo fuera de Eretz Israel descendieron. De repente todos los ángeles desaparecieron y él retuvo a Hashem mismo, quien permaneció de guardia delante de él y anunció: yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra sobre la que estás acostado, a ti te habré de dar y a tu descendencia. Jacob experimentó una visión en la cual Hashem doblaba la tierra entera y la colocaba debajo de su cabeza de la misma forma en que alguien dobla un mapa de papel. Su cabeza descansaba sobre la tierra en su totalidad. Esto simbolizaba que Jacob sería el titular de Eretz Israel y que sus descendientes la conquistarían con facilidad. Aquí le tuvo que explicar esto, la totalidad de la tierra, por una razón, porque había un error técnico en el servicio divino de Jacob. Y toca explicar esto. Hay que entender que los sucesos de los patriarcas venían dándose más que todo en el monte Moría. O sea, cuando Hashem le dice a Abraham, Lech Lecha, vete a la tierra que te mostraré, le está mostrando Har HaMoriah. La queda de Isaac se hace en Har HaMoriah. El rezo de Isaac y Rivka en Har HaMoriah. Y ahora el sueño de Jacob en Har HaMoriah. Entonces él pensaba que Hashem era el Dios de Canaán, o sea que era el Dios de esa tierra, no el Dios del mundo entero. Por eso tuvo que Hashem, a través de este sueño, aclararle que él era el creador de todo y que él era el Dios de todo, no solamente el Dios de Canaán. Hashem le presagió: y será tu descendencia cual polvo de la tierra. Así como la tierra es el fundamento del mundo, así tus hijos serán el fundamento del mundo. El mundo quedará bendecido por mérito de tu descendencia. Yo te protegeré donde quiera que tú anduvieres, en la casa de Labán y en Shechem. Jacob despertó y se dio cuenta que su sueño había sido profético.
Lo interesante viene a pasar ahora que Jacob despierta de este sueño profético. Sucede, y esto es importante, porque de aquí vamos a aprender varias cosas. Porque después de que él despierta, él empieza a tener un diálogo especial con Hashem. Un diálogo que se convierte en una promesa. Y también de aquí aprendemos lo importante de saber hacer las promesas. Y tenemos que entender que lo que vamos a leer a continuación viene de un patriarca, no viene de cualquier persona. Incluso lo voy a leer en hebreo porque lo merece y luego lo leemos en español. Estamos en Génesis 28, pasuk 18. וישכם יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותך בצבא ויצוק שם על ראשך ויקרא את שם המקום ההוא בית אל בעולם לוז שם העיר לראשונה וידר יעקב נדר לאמור אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום את בית אבי והיה אדוני לי לאלוהים והאבן הזאת אשר שמתי בצבא ויהיה בית אלוהים בכל אשר תיתן לי אשר אעזרנו לך. Listo. En español latino dice lo siguiente: y madrugó Jacob por la mañana y tomó la piedra que había colocado en su cabecera y la puso como monumento y vertió aceite sobre su cabeza para distinguirla o santificarla. Y llamó al nombre del lugar aquel Casa del Todopoderoso. Y empero Luz era el nombre de la ciudad al principio. Y prometió Jacob una promesa diciendo, dice aquí, Im yihiyeh, si es que estará Dios Todopoderoso conmigo, y me cuidará en el camino este que yo voy, y dará para mí, lechem lejol, ubeged lilbosh, dice, pan para comer y ropa para vestir. Y retornaré con paz a la casa de mi padre, y entonces será Dios para mí, Dios Todopoderoso lo serviré. Y la piedra esta que puse, monumento será, casa de Dios, y todo lo que des a mí, diezmaré para ti. O sea, hacer asreinulach, para darlo a gente que da honor a ti. Entonces, hay varias cosas aquí. Uno diría, Jacob desconfiaba de la voluntad divina, porque está diciendo como, si es que estará Dios conmigo, Im yihiyeh Elohim imadi, si es que estará conmigo y me cuidara en el camino. Lo que está diciendo no lo está diciendo como una pregunta, lo está diciendo como una afirmación. Dios va a estar conmigo. Uno tiene que entender que no importa el problema en el que esté, Dios está con uno. Y luego dice que a través del servicio divino, Dios dará para mí, Olech benatan li, pan para comer y ropa para vestir. ¿No hubiera sido mejor pedir, no sé, una mansión, un jet privado, cosas pues como mejores? Porque un patriarca lo único que pide es pan para comer y ropa para vestir. Y esto tiene una implicación gigante, porque incluso de esto depende la calidad de los rezos que uno hace. Si lo viéramos, bueno, yo lo quiero estudiar desde varios comentarios. Hay un comentario que dice lo siguiente: los adikim no piden lujos en esta vida material, sino lo mínimo de recursos necesarios para poder servir a Dios tranquilamente. La ambición por obtener más de lo necesario perturba la mente del ser humano y no le permite gozar de lo que tiene. Los adikim le tenían más temor a la riqueza que a la pobreza, ya que la primera puede provocar soberbia, siendo este el defecto más detestado por el Creador. Como dijo el rey Shlomo, abominación ante Dios es todo, orgulloso de corazón. Entonces, lo primero que uno puede analizar de pan para comer y ropa para vestir es, no importa la situación de una persona. Si una persona está en la Torá de corazón y está cumpliendo lo mejor posible
sus misbot, está cumpliendo lo mejor posible su Shabbat, está cumpliendo lo mejor posible su estudio, su kashrut, si la persona de corazón se está esforzando, Hashem le va a dar lo necesario siempre. Hay que entender que pobreza, la palabra pobreza, es como lo dije al comienzo, cuando Jacob se quedó completamente desnudo y no tenía nada. O sea, una persona pobre es una persona que no tiene nada. En cambio, una persona que tiene un techo, que tiene ropa limpia, que tiene que comer, que tiene que vestir, esa persona ya no se le considera como pobre. ¿Por qué sufre el ser humano? El ser humano sufre es por las expectativas que coloca sobre el mundo material. Yo siempre lo he dicho, no es malo tener cosas y siempre lo diré. Súper bueno uno poder tener cosas porque entre más dinero pueda uno tener, pues más puede ayudar. Pero ese no debe ser la meta de la vida. La meta de la vida nunca fue esa. Nunca fue tener dinero, tener posesiones, porque eso, en lugar de acercarlo a uno a la Torah, lo que hace es alejarlo. Siempre lo he dicho, una persona que está todo el tiempo pensando en plata y que todo el tiempo está pensando en negocios, no le va a dedicar tiempo a esto, porque siempre va a poner por encima sus bienes materiales, sus negocios, sus balances contables, sus movimientos bancarios, las vacaciones, en qué gastarse la plata. O sea, el dinero da un nivel de placer que también es peligroso porque lo aleja a uno de la Torah. Y otro punto con el dinero. El dinero depende qué energía tiene. Esto en alguna clase de hace años yo lo explicaba. Que no todo el dinero es igual. Hay dinero que tiene bendición y hay dinero que tiene maldición. Hay dinero, por ejemplo, ¿cómo uno sabe esto? Uno sabe la bendición que tiene dependiendo en qué se gasta la plata. Por ejemplo, una persona puede ganarse 10 millones de pesos mensuales y le puede ir bien. Está bien, beceder. Pero si la persona de esos 10 millones se gasta 5, 6, 7 en tratamientos de salud, en multas, en arreglar cosas, o sea, que no los disfruta, sino que son dinero que se usa para cosas de sufrimiento, pues ese dinero puede ser mucho aparentemente, pero no tiene bendición. Y hay personas que les llega lo necesario. Y yo he visto casos, gente que solamente se gana el mínimo, pero con ese mínimo hacen maravillas, les alcanza para todo, les sobra, les queda de más, atienden un hogar y no tienen problemas de salud, de enfermedades ni demás. O sea, uno tiene que tener en cuenta que un dinero con bendición es un dinero que uno no emplea en cosas de dolor y sufrimiento. Entonces, pues, incluso es más difícil un judaísmo con dinero que un judaísmo sin dinero. Y lo otro, que la riqueza genera soberbia. Uno usualmente ve por internet los videos famosos virales de gente arrogante con carros de lujo que se bajan y tratan mal a los demás. Usted no sabe quién soy yo. Ese típico el que se hizo famoso porque trató mal a unos policías borracho. Ah, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se metió. El dinero acarrea soberbia. Entonces Hashem no le da fácilmente exceso de riqueza a la gente. Incluso yo le he preguntado a personas, de todas las personas que rezan todos los días, ¿cuántas de la noche a la mañana se han vuelto multimillonarias? Y la verdad es que no. Pero ¿a cuántas les falta lo necesario? A ninguna. ¿A cuántas les falta para su vida normal, para su diario, para su Shabbat, para sus fiestas? A ninguna. Entonces la promesa que hay aquí es que la Torah es un refugio, más que ser más que ser un cúmulo de reglas que cumplir. La Torah es un refugio para uno estar protegido económicamente en el mundo, para tener lo necesario y estar tranquilo. Porque también dice aquí el comentario, hay 3 cosas que privan a la persona del servicio a Dios con tranquilidad. Uno tiene que tener el servicio a Dios con tranquilidad.
Y hay tres cosas que lo impiden. Número uno, los goim, la gente, los vecinos, gente normal, o sea, a veces la propia familia que no está en esto. Número dos, enfermedades. Una persona que está enferma pues le cuesta más el servicio divino que pues, a una que está sana. Y número tres, la pobreza. Una persona que está en situación de pobreza pues se le complica mucho la vaina y más que el tema con el judaísmo es que todo cuesta plata. Todo es inviértale, inviértale, inviértale. Entonces, Hashem también va a cuidar a su pueblo de que no tenga tampoco estos escenarios, de que no tenga con qué hacer un Shabbat, por ejemplo. Para poder servir a Dios con integridad necesitamos algo de comodidad material, pero que esa comodidad material no se le suba a uno a la cabeza ni que sea la razón por la cual está uno en una vida espiritual. Hashem siempre responde las plegarias. Hashem siempre, yo sé que hay gente que dice, yo quiero mi casa, yo quiero mi apartamento, yo quiero mi carro. Y sí, o sea, uno puede rezar y pedir por ese tipo de cosas. Pero Hashem las entrega en el momento correcto, cuando tiene que ser. Y eso es lo próximo que nos va a enseñar la porción de Vayetse, que al patriarca Jacob le toca una prueba dura que es llegar a Harán. Y en Harán conoce a las que van a ser sus esposas, Jacob, Rachel y Lea, y dos concubinas más, porque él se va a casar con cuatro mujeres. Pero la prueba más difícil que él va a pasar en Harán tiene que ver con enfrentar a su suegro, un tramposo de 7 suelas, un hombre un mañoso, un enredador llamado Labán. Antes de pasar a esa parte, antes de llegar a ese punto, para cerrar el punto de la promesa que le dice Jacob a Hashem, Beaeben hasot asher samti matzebai hiye bedelohim bechol asher titenli asher azrenulach. Todo lo que des a mí, diezmaré para ti, para darlo a gente que da honor a ti. Si una persona quiere que todas sus posesiones estén protegidas, que su dinero fluya constantemente, no tener miedo a una crisis económica o lo que sea, sería bueno que diezme. No es una obligación, yo creo que yo hice un audio hace unos meses sobre eso, no es una obligación, pero se hace hoy en día como una costumbre para tener bendición sobre lo que uno tiene. O sea, no solamente que llegue el dinero, o que llegue el trabajo, o que las cosas funcionen económicamente, sino también que lo que llegue no se pierda. Uno puede, o sea, una persona puede perder, Hasbe Shalom, Barminam, puede perder sus posesiones. Una forma de asegurar que eso no suceda es acostumbrándose a dar el diezmo y como lo dice aquí, Asrenulach, a gente que da honor a ti, a los que estudian Torah, a los que tienen servicio divino, a ese tipo de personas principalmente. Jacob va a conocer a este señor Labán, a este suegro, que pues es el papá de las hijas que van a ser las futuras esposas de Jacob, y le toca trabajar duro y parejo. Duro y parejo es duro y parejo. ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar Jacob para Labán? 20 años. O sea, la Torah dice que el tiempo estimado que un hombre debe trabajar para tener su sustento asegurado son 20 años. Quizás por eso es que una persona cuando cumple 20 años de vida laboral es que se pensiona. Quizás es por eso. Pero hay personas que dirían, pero yo llevo más de 20 años trabajando y todavía me toca seguir moliendo. Es cierto, pero es que los 20 años que Jacob trabajó para Labán, para su suegro, fue sin vacaciones, fue sin dominguito, fue sin festivos, o sea, fue 20 años duro, o sea, duro, duro, duro. Como cuando una persona, por ejemplo, se va migra, por ejemplo, a Estados Unidos o Canadá, y allá se dedica a trabajar y a ahorrar y a darle con todo. Algo así. Ahí hay muchos misterios. El caso es que Jacob,
La razón que más lo mueve a trabajar así de duro es para sus esposas, para Rachel y para Lea. Pues el audio se me está haciendo un poco largo, entonces no puedo llegar a dar ese detalle, pero lo vamos a seguir estudiando en la siguiente sidra de la Torah con la ayuda de Hashem. Pasan 20 años de trabajos duros y de engaños constantes que Labán le hace a Jacob. Y pues como todo en la vida, llega un momento que, que Jacob se dice, me mamé y me voy. Y se va. Y las 4 esposas lo acompañan. La última cosa que quiero enseñar de este Midrash es eso. Dicen que Jacob es Tiferet, así como Abraham es Gesed e Isaac es Geburah. Uno cómo sabe que Jacob probó su hombría bajo la sefira de Tiferet. Es una pregunta que es interesante. La respuesta a esa pregunta es que Jacob se gradúa como hombre cuando enfrenta a su suegro, cuando deja de comerle cuento, cuando ya por fin dice no más, me mamé. En ese momento, él dice nos vamos. ¿Y acaso sus esposas le dijeron que no? Son 4 esposas, con todo lo que eso implica, 4 voces diferentes en el hogar. Si a veces uno de hombre, con la sola esposa que tiene, a veces ya es difícil, ahora imagínense 4. Es un chiste, es un chiste. Pero es verdad, ninguna le dijo que no. O sea, perfectamente, una sola esposa le hubiera dicho no. ¿Qué te pasa? Si aquí estamos en la casa de mi padre, aquí estamos bien, aquí no nos falta nada, vete tú. A Jacob, él tomó la decisión y todas sus esposas le dijeron sí, nos vamos, lo que tú digas se hace. Y eso se da porque ya Jacob está en un nivel que ha sustentado a todas sus esposas, les da sustento a todas. Por eso el orden de esta parashá, de esta sidra, habla de un Jacob que primero le tocó estudiar mucho y luego trabajar mucho. Y ese es Tiferet como hombre, o sea, uno de hombre, se gradúa de hombre es formándose espiritualmente, pero también trabajando en este mundo material y respondiendo por la familia, como hombre. Y esa es la razón por la cual muchas veces las mujeres no respetan hoy en día a la pareja que tienen al lado. No les dan ese respeto porque el hombre no ha demostrado ser como Jacob, que listo, mucho camino espiritual o mucha filosofía o mucho conocimiento, pero ¿y el trabajo? Hoy en día incluso pasa mucho que, que muchachitos embarazan a muchachitas y los que terminan criando a los nietos son los abuelos. Y los que deberían ser el hombre de la casa no lo son. O muchachitos que embarazan muchachitas y les dicen, no, yo con usted no voy a vivir, pero yo le mando plata. Eso no es comportarse como un hombre de verdad. Porque pues un niño, un bebé, una bebé, no solamente necesitan economía, también necesitan amor. Y el amor de los niños se llama tiempo. O sea, si un padre, si una madre le quiere demostrar amor a sus hijos, es dándoles tiempo, no dándoles dinero ni consintiéndoles caprichos, es tiempo. Entonces un hombre de verdad debe parecerse mucho al patriarca Jacob. Un fuerte nivel espiritual, disciplina en el rezo, disciplina en sus cosas espirituales, así como Jacob estudió con Shem y Eber y estudió también con Isaac, pero también un verdadero hombre se forja en el campo de batalla y el campo de batalla de los hombres es la economía familiar. Un hombre que sustenta su casa se gana el respeto de toda su familia y se gradúa en Tiferet, o sea, es Tiferet como tal. Por el contrario, un hombre que no sustenta su hogar, y no quiere decir lujos, no quiere decir, sustentar el hogar significa lujos, pero sí esforzarse por sacar materialmente a la familia adelante. Eso es muy importante.
así como Jacob le tocó 20 años sin parar para poder tener a 4 esposas, bien a todas, y a 12 hijos. De la misma manera, el hombre se convierte en hombre es de acuerdo a cómo sustenta su hogar. Eh, ¿Qué se me queda por decir? Por ahora dejemos así este Midrash. Ya continuaremos el próximo Midrash pues con lo que pasa después, el enfrentamiento, se nos viene el enfrentamiento de Star Wars, la batalla entre Jacob y el ángel de Esaf. Eh, Les deseo a todos, pues primero, gratitud para todos por haber escuchado este audio hasta aquí. Les doy las gracias. Es una forma de apoyo invaluable para mí. Les deseo que tengan Refuah Shelema, Parnasá, Atzlajá, Briyut, que Hashem bendiga sus hogares y sus vidas con bendiciones de arriba, con bendiciones de abajo. Y nos estamos escuchando en un próximo audio. Shalom, shalom para todos.